Oración de la noche para cuando el miedo aparece sin razón y buscas calma espiritual. La noche tiene una forma particular de mostrarnos aquello que durante el día logramos disimular. Cuando el mundo se apaga y todo queda en silencio, los pensamientos que evitamos se acercan sin pedir permiso. A veces ni siquiera sabemos nombrar lo que sentimos. Solo aparece esa inquietud que se instala en el pecho, ese sobresalto que no tiene origen claro, ese miedo que no viene de un ruido externo, sino de un temblor interno. Y mientras intentas explicarlo, se vuelve más fuerte, como si tu alma quisiera decirte algo que aún no entiendes. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras en este preciso momento. Algo dentro de ti buscaba un refugio y lo encontró en esta oración. Cada persona conoce a su manera lo que es sentir temor sin razón. No es cobardía, no es falta de fe, es un desajuste del alma intentando reorganizarse. El miedo aparece como un mensajero torpe que no sabe expresarse. Y aunque te confunda, no tiene la última palabra sobre tu noche. Esta oración no se trata solo de calmarte, sino de llevarte al punto exacto donde Dios vuelve a recordarte quién eres y por qué no estás solo. Es una invitación a un encuentro real, íntimo y profundo con la presencia que te sostiene, incluso cuando tu mente pierde la claridad. Tal vez ahora mismo sientes que tu corazón late más fuerte de lo normal, o quizá tu respiración está corta, como si tu cuerpo reaccionara a un peligro que no existe. A veces el miedo actúa así. Se adelanta, se inventa escenarios, pinta sombras donde no hay nada. Pero justo ahí, cuando la incertidumbre te rodea, es donde Dios construye una puerta hacia la calma. Una calma que no depende de lo que sientes, sino de lo que Él es. Aquí no vienes a demostrar fuerza, vienes a descansar. Vienes a soltar la carga que tu pecho no sabe cómo manejar. Quiero que sepas que esta oración fue preparada para este instante. Cada palabra fue pensada como una mano que te acompaña, como una luz que te guía dentro de esta noche. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas permitirte ser sostenido. Mientras avanzamos, notarás cómo tu respiración se ordena, cómo tu mente deja de correr y cómo tu alma encuentra un espacio seguro donde apoyarse. Este es el momento en el que Dios toma tu temor y lo transforma en una oportunidad para acercarte más a Él. Esta noche no será igual que las anteriores. Esta noche Dios va a restaurar lo que el miedo intentó perturbar. La hora del corazón desprotegido. Hay un instante en la noche en el que el alma parece quedar sin defensa. No es dolor, no es angustia, no es tristeza. Es algo más sutil, más profundo, como si de repente te dieras cuenta de que estás vulnerable ante un temor que ni siquiera entiendes. El corazón se abre sin querer, queda expuesto, y ese espacio frágil se llena de preguntas que no logras responder. ¿Por qué siento esto si nada malo está pasando? ¿Por qué aparece este miedo cuando todo está en silencio? ¿Por qué mi interior se inquieta cuando lo único que busco es descansar? Esa sensación desconcertante que aparece sin aviso es más común de lo que imaginas. No estás roto, no estás fallando. Lo que estás sintiendo no te está anunciando una desgracia, sino una necesidad profunda de volver a conectar con la paz que perdiste durante el día. A veces el corazón se desprotege porque pasó demasiado tiempo acumulando tensiones que ignoraste. Enfrentaste conversaciones difíciles, cargaste responsabilidades, te exigiste más de lo que podías dar. Intentaste ser fuerte aun cuando por dentro estabas cansado. Durante horas, tu mente te convenció de que estabas bien, de que todo estaba bajo control. Pero cuando llega la noche y los ruidos externos desaparecen, lo que estaba reprimido encuentra espacio para salir. El miedo no siempre es un enemigo.
Muchas veces es la alarma de un corazón saturado. No viene para destruirte, viene para indicarte que necesitas detenerte antes de que la carga sea mayor. En este momento en el que te acompañan mis palabras, quiero que imagines ese miedo como un visitante torpe que entró sin golpear la puerta. No sabe cómo hablar, no sabe qué decir, solo sabe que algo dentro de ti necesita atención. Y aunque su presencia te perturbe, también revela un punto importante. Tu alma quiere ser escuchada. Hay algo que llevas evadiendo. Hay un cansancio que no admitiste. Hay una inquietud que necesita ser colocada en manos de Dios. Esta es la hora en la que Él te mira y te pregunta con suavidad: ¿por qué te escondes detrás de ese miedo si yo estoy aquí? Cuando el corazón está desprotegido, es fácil creer que estás solo. Es fácil pensar que algo anda mal contigo. Pero la verdad es que estás pasando por un proceso humano y espiritual al mismo tiempo. Estás en ese minuto en el que el alma pide auxilio y Dios responde acercándose. Esta oración es parte de esa respuesta. Es como si Dios usara este momento para recordarte que tu fragilidad no es motivo de vergüenza, sino una puerta abierta para que Él pueda entrar con más fuerza. El miedo no se va porque lo ignores. Se va cuando reconoces que no puedes cargar todo por tu cuenta. Permite que esta noche sea un punto de honestidad entre tú y Dios. Reconoce lo que sientes sin juzgarte. No necesitas aparentar fortaleza. Aquí, en este espacio, tu vulnerabilidad es bien recibida. Dios no espera que vengas con respuestas, espera que vengas con el corazón sincero. Este temor que aparece sin razón es una oportunidad para que descubras que no necesitas razones para ser amado, sostenido y protegido. Dios conoce lo que tu mente no entiende. Él ve lo que tú no logras ver. Él sabe cómo calmar lo que tú no puedes controlar. A medida que avanzamos, notarás que el miedo comienza a transformarse. No se desvanece por arte de magia, sino porque la luz de Dios empieza a ocupar el lugar donde antes había confusión. Esta es la hora en la que tu corazón, aún desprotegido, empezará a sentirse cuidado. Estás entrando en una noche distinta, una noche en la que tu fragilidad se convierte en la puerta por la que la paz de Dios decide pasar. Cuando la sombra habla sin palabras, hay un tipo de miedo que no grita, no amenaza y no trae imágenes claras. Es un miedo silencioso, casi tímido, que llega como una sombra que no sabes interpretar. No viene acompañado de pensamientos catastróficos ni de recuerdos dolorosos. Simplemente aparece, se instala en el ambiente interno y te hace sentir que algo no está en su lugar. Es una sombra que habla sin palabras y por eso desconcierta tanto. No sabes qué quiere, no sabes qué anuncia, no sabes si te está advirtiendo de algo o si solo refleja un desbalance emocional acumulado. Ese miedo, el que no puedes explicar, es justamente el que más agita la noche, porque ataca el vacío, no la lógica. Pero no todo lo que te inquieta viene para destruirte. A veces la sombra llega para mostrarte que tu espíritu necesita una pausa que no te has permitido. Este tipo de temor suele nacer cuando has vivido días en los que tu mente estuvo obligada a funcionar por encima de sus límites. Te exigiste decisiones rápidas, callaste dudas, ignoraste señales de cansancio, mantuviste una postura firme aunque por dentro estabas frágil. Y cuando la noche cae, todo lo que quedó aplazado intenta salir a la superficie. La sombra no es un enemigo sobrenatural. Muchas veces es la manifestación emocional de algo que has guardado por demasiado tiempo. Es un lenguaje interno que no has aprendido a descifrar. Es la forma en que tu alma te pide alivio antes de quebrarse. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quiero que entiendas algo crucial. Dios no te deja solo frente a esta sombra.
Él sabe que hay temores que no pueden explicarse con lógica. Sabe que hay inquietudes que surgen sin causa aparente. Sabe que hay noches en las que simplemente sientes que algo está fuera de lugar. Y aún así, Él permanece cerca, esperando que abras un espacio para que su presencia ilumine aquello que tú todavía no comprendes. Dios no condena la sombra, la transforma, la redime, le da un propósito. Tal vez has intentado luchar contra esta sensación. Tal vez te has reprochado por sentir miedo sin razón. Tal vez has pensado que si tuvieras más fe, no sentirías lo que sientes. Pero no es así. La fe no evita que aparezca la sombra. La fe te permite atravesarla sin perderte. La fe no borra las emociones, les da dirección. Cuando Dios interviene, la sombra deja de ser un anuncio de peligro y se convierte en una oportunidad de claridad. Lo que no entiendes hoy puede tornarse en revelación mañana. Permitir que Dios hable en medio de este miedo inexplicable es un acto de humildad. Es reconocer que no sabes todo lo que pasa dentro de ti. Es aceptar que hay partes de tu alma que necesitan ser ordenadas, sanadas, calmadas. La sombra habla sin palabras porque te invita a un diálogo que solo puede ocurrir en la quietud. Y en esa quietud, Dios toma el primer turno. Él te dice con suavidad: no temas lo que no entiendes, porque yo sí lo entiendo. No temas lo que no puedes ver, porque yo ya lo vi antes de que tú lo sintieras. Poco a poco, mientras esta oración avanza, notarás que la sombra pierde fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque su misterio deja de asustarte. El miedo inexplicable se vuelve un recordatorio de que necesitas escuchar tu interior y escuchar a Dios. Este es el momento en el que tu espíritu comienza a abrirse a una comprensión más profunda. Lo que antes era una sombra confusa, ahora se convierte en un punto de contacto entre tu necesidad y la misericordia divina. Aquí es donde tu noche empieza a transformarse, donde la sombra deja de tener poder, donde Dios te prepara para descubrir que la verdadera luz no siempre viene de afuera, sino de lo que Él despierta dentro de ti. Cuando la sombra habla sin palabras. Hay un tipo de miedo que no grita, no amenaza y no trae imágenes claras. Es un miedo silencioso, casi tímido, que llega como una sombra que no sabes interpretar. No viene acompañado de pensamientos catastróficos ni de recuerdos dolorosos. Simplemente aparece, se instala en el ambiente interno y te hace sentir que algo no está en su lugar. Es una sombra que habla sin palabras y por eso desconcierta tanto. No sabes qué quiere, no sabes qué anuncia, no sabes si te está advirtiendo de algo o si solo refleja un desbalance emocional acumulado. Ese miedo, el que no puedes explicar, es justamente el que más agita la noche, porque ataca el vacío, no la lógica. Pero no todo lo que te inquieta viene para destruirte. A veces, la sombra llega para mostrarte que tu espíritu necesita una pausa que no te has permitido. Este tipo de temor suele nacer cuando has vivido días en los que tu mente estuvo obligada a funcionar por encima de sus límites. Te exigiste decisiones rápidas, callaste dudas, ignoraste señales de cansancio, mantuviste una postura firme, aunque por dentro estabas frágil. Y cuando la noche cae, todo lo que quedó aplazado intenta salir a la superficie. La sombra no es un enemigo sobrenatural. Muchas veces es la manifestación emocional de algo que has guardado por demasiado tiempo. Es un lenguaje interno que no has aprendido a descifrar. Es la forma en que tu alma te pide alivio antes de quebrarse. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quiero que entiendas algo crucial. Dios no te deja solo frente a esta sombra. Él sabe que hay temores que no pueden explicarse con lógica, sabe que hay inquietudes que surgen sin causa aparente, sabe que hay noches en las que simplemente sientes que algo está fuera de lugar. Y aún así,
Él permanece cerca, esperando que abras un espacio para que su presencia ilumine aquello que tú todavía no comprendes. Dios no condena la sombra, la transforma, la redime, le da un propósito. Tal vez has intentado luchar contra esta sensación. Tal vez te has reprochado por sentir miedo sin razón. Tal vez has pensado que si tuvieras más fe, no sentirías lo que sientes. Pero no es así. La fe no evita que aparezca la sombra. La fe te permite atravesarla sin perderte. La fe no borra las emociones, les da dirección. Cuando Dios interviene, la sombra deja de ser un anuncio de peligro y se convierte en una oportunidad de claridad. Lo que no entiendes hoy puede tornarse en revelación mañana. Permitir que Dios hable en medio de este miedo inexplicable es un acto de humildad. Es reconocer que no sabes todo lo que pasa dentro de ti. Es aceptar que hay partes de tu alma que necesitan ser ordenadas, sanadas, calmadas. La sombra habla sin palabras porque te invita a un diálogo que solo puede ocurrir en la quietud. Y en esa quietud, Dios toma el primer turno. Él te dice con suavidad: no temas lo que no entiendes, porque yo sí lo entiendo. No temas lo que no puedes ver, porque yo ya lo vi antes de que tú lo sintieras. Poco a poco, mientras esta oración avanza, notarás que la sombra pierde fuerza. No porque desaparezca de inmediato, sino porque su misterio deja de asustarte. El miedo inexplicable se vuelve un recordatorio de que necesitas escuchar tu interior y escuchar a Dios. Este es el momento en el que tu espíritu comienza a abrirse a una comprensión más profunda. Lo que antes era una sombra confusa, ahora se convierte en un punto de contacto entre tu necesidad y la misericordia divina. Aquí es donde tu noche empieza a transformarse, donde la sombra deja de tener poder, donde Dios te prepara para descubrir que la verdadera luz no siempre viene de afuera, sino de lo que Él despierta dentro de ti. El silencio que derrota al temor. Hay un instante en la noche en el que descubres que no necesitas levantar la voz para vencer al miedo. Toda tu vida te enseñaron que para enfrentar algo tenías que responder, resistir, argumentar, empujar de vuelta. Sin embargo, cuando el temor aparece sin explicación, esa estrategia deja de funcionar. Tus pensamientos se aceleran, tus emociones se tensan, tu cuerpo reacciona sin tu permiso. Intentas razonar, intentas distraerte, intentas convencerte de que no pasa nada, pero nada de eso logra detener el temblor interno. Y entonces aparece una verdad tan simple que sorprende. La fuerza que vence al miedo no siempre es ruido, es silencio. Un silencio diferente, profundo, sagrado. Un silencio que no es ausencia, sino presencia. El silencio donde Dios habla. Este silencio no es pasividad, no es rendición ante el miedo. Es un espacio donde decides no darle energía a aquello que quiere dominarte. Es el momento en el que dejas de pelear contra sombras y permites que la luz haga su trabajo sin tu intervención. El miedo se alimenta del movimiento, del pensamiento desordenado, de la urgencia por tener control. Pero cuando te quedas quieto por dentro, cuando detienes la guerra interna, cuando te permites respirar de nuevo, el miedo pierde su combustible. No sabe qué hacer con una mente que deja de luchar. No sabe cómo permanecer en un corazón que deja de correr. El silencio se convierte en tu escudo. Quiero que imagines este silencio como una especie de cielo interior, un espacio sin ruido, sin prisa, sin exigencias, un lugar donde Dios se acerca sin grandes gestos, sin discursos, sin dramatismos. Él sabe que en este tipo de noches no necesitas explicaciones, necesitas descanso. No necesitas una respuesta inmediata, necesitas un abrazo espiritual. Y ese abrazo llega a través del silencio.
Es en ese silencio donde comprendes que Dios no está distante, que no te observa desde un lugar lejano, sino que te acompaña desde dentro, calmando lo que tú no puedes. A veces pensamos que la fe siempre tiene que sonar fuerte, como gritos de valentía o declaraciones poderosas, pero la fe también se expresa en la quietud, en la capacidad de permanecer en calma, aunque el miedo esté cerca, en confiar sin necesidad de ruido, en reconocer que Dios no te pide demostrar nada, solo te pide confiar en el silencio que Él mismo creó para protegerte. La quietud se vuelve un acto espiritual. Es el momento en el que sueltas el control y permites que Dios sea Dios. Mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo empieza a aflojar algo de la tensión que cargaba. Tu respiración se vuelve un poco más profunda. Tu mente se ordena. Y no porque hayas encontrado una explicación al miedo, sino porque encontraste un lugar donde ya no importa entenderlo. La quietud no elimina el miedo por lógica, lo derrota por presencia. El temor no soporta la calma. No soporta un espíritu que se detiene y se entrega. No soporta un corazón que busca a Dios en lugar de buscar respuestas inmediatas. En este punto de la oración, quiero que percibas ese silencio como una presencia que te envuelve, no como vacío, sino como compañía, no como abandono, sino como protección. Cada vez que intentas pelear con tus propios pensamientos, vuelves a sentir que el miedo te supera. Pero cuando eliges descansar en el silencio sagrado, descubres que no estás peleando solo. Dios toma tu batalla sin necesidad de ruido. Él trabaja mientras tú descansas. Él ordena mientras tú respiras. Él sostiene mientras tú te entregas. Este silencio no solo calma, transforma. No solo reduce el miedo, lo desactiva. Porque en este tipo de silencio, Dios coloca claridad donde había confusión, coloca fuerza donde había fragilidad, coloca paz donde había inquietud. No es magia, es presencia. Es la intervención suave de un Dios que sabe exactamente cómo hablarle a tu alma cuando tus emociones no saben escucharlo. Esta es la parte de la noche en la que empiezas a sentir que ya no estás corriendo, que ya no estás reaccionando, que ya no estás intentando entenderlo todo. Aquí solo eres un hijo descansando en las manos de su padre. El miedo pierde fuerza, no porque tú te vuelves más fuerte, sino porque descansas en aquel que nunca pierde. Y mientras este silencio te envuelve, te prepara para lo que viene. Tu noche está siendo reordenada desde adentro, lentamente, con una paz que no necesita explicación. La noche restaurada en las manos de Dios. Hay un punto en la oración en el que ya no estás huyendo del miedo ni intentando entenderlo. Ya no estás tratando de controlar lo que sientes ni de anticipar lo que podría suceder. Llegas a un lugar mucho más profundo, más sereno, más verdadero. Es el momento en el que te das cuenta de que no estás enfrentando la noche solo. Todo este recorrido, desde la fragilidad inicial hasta la quietud que ahora sientes, te ha traído exactamente aquí, al instante en el que entregas tu noche por completo a Dios y permites que Él la restaure, no como una idea bonita, sino como una experiencia real. Y mientras lo haces, notas que algo dentro de ti se acomoda, como si tu alma encontrara finalmente el lugar donde siempre debió reposar. Restaurar no significa borrar lo vivido ni negar lo sentido. Significa que Dios toma lo que estuvo inquieto, lo que estuvo cargado, lo que te robó la calma, y lo renueva desde su fundamento. Esta restauración ocurre en lo más íntimo. No se ve desde afuera. Nadie a tu alrededor podría reconocer el proceso, pero tú sí. Sientes una claridad distinta, una suavidad en el pecho, una estabilidad que no vienes construyendo desde tu esfuerzo, sino recibiendo desde lo alto. Dios restaura tu noche no porque el miedo desapareció, sino porque Él ocupa el espacio donde el miedo intentaba gobernar.
Ahora, mientras mi voz te acompaña, quiero que imagines que colocas tu noche en las manos de Dios. No de manera simbólica, sino con la sinceridad de quien ya se cansó de cargar lo que no entiende. Pon allí tu respiración acelerada, tus pensamientos repetitivos, tus dudas, tu necesidad de controlar lo que no está bajo tu control. Pon allí ese miedo que no tenía nombre y que te robaba la tranquilidad. Coloca cada fragmento inquieto y permite que Dios lo sostenga, porque lo que Él sostiene, Él transforma, lo que Él recibe, Él renueva, lo que Él toma, Él protege. Hay una diferencia palpable cuando sabes que tu noche pertenece a Dios. El cuerpo se relaja de otra manera, el corazón late con menos prisa, la mente deja de construir escenarios y el alma, que antes estaba buscando un lugar donde apoyarse, finalmente lo encuentra. Dios no solo restaura la noche, restaura la forma en la que tú la atraviesas. Te enseña a descansar sin miedo, a confiar sin condiciones, a dormir con la certeza de que no hay sombra capaz de interrumpir su presencia. Este es el momento en el que la restauración se vuelve palpable. Sientes que la noche ya no pesa, que ya no te amenaza, que ya no te empuja a la alerta constante, porque ahora está en manos de aquel que nunca duerme, aquel que vela por ti, aquel cuya luz no se apaga cuando el mundo se oscurece. Y mientras Él guarda tu noche, tú puedes descansar, puedes soltar, puedes dormir sin la carga que trajiste antes de esta oración. Hay noches que marcan un antes y un después, y esta es una de ellas. No porque no sentirás miedo nunca más, sino porque ahora sabes qué hacer cuando vuelva. Ya no reaccionarás con alarma, no entrarás en confusión, no creerás que estás solo, sabrás que hay un refugio dentro de ti, sabrás que hay un silencio que derrota cualquier sombra, sabrás que Dios restaura lo que el miedo intenta perturbar. Esta certeza es la verdadera victoria de esta noche. Y mientras avanzas hacia el descanso, quiero que tomes esta verdad final como un sello espiritual. No hay sombra más fuerte que la presencia de Dios en tu vida. No hay temor que pueda sostenerse ante su paz. No hay incertidumbre que pueda apagar su luz. Esta noche está restaurada. Esta noche está cubierta. Esta noche pertenece a Dios. Y porque está en sus manos, tú puedes descansar sin temor. Si esta oración te trajo paz en un momento en el que la necesitabas, permite que este espacio siga siendo un refugio para ti y para quienes buscan lo mismo. Suscríbete para acompañarnos cada noche y fortalecer tu fe con palabras que restauran el alma. Comparte este video con alguien que quizá hoy esté luchando con un miedo silencioso y no sabe cómo pedir ayuda. Y si deseas seguir profundizando en esta calma, te invito a ver las otras oraciones del canal, donde Dios sigue obrando de maneras que transforman. Aquí no estás solo, aquí caminamos juntos.